resolver otro ejercicio del libro Electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. El tema es configuración de polarización en emisor común. El ejercicio a resolver es el ejercicio 16, que nos dice para la red de la figura 5.157 determinar la resistencia en el emisor y la resistencia base si a partir del dato que nos da una ganancia de voltaje de menos 10 y una RE de 3.8 ohmios. Supongamos que también tenemos una impedancia de base beta veces RE. Bueno, para ocupar esto vamos primero a calcular lo que nos piden, la resistencia en el emisor y la resistencia base a partir del circuito que nos dan. Como vemos, si nos dan fuente, desconocemos ahora la resistencia de base y desconocemos la resistencia en emisor. Solamente disponemos de la ganancia y de RE. Nos dan también una beta de 120 y un R0 de 80 kΩ. Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio con su circuito. Bueno, nosotros volvimos a redibujar el circuito con la misma explicación, y para este tipo de ejercicio nos dicen que tenemos una ganancia de menos 10 y nos dan valores que nos ayudarán. Pero primero lo que tenemos que es sustituir. Bueno, la ganancia hay que recordar es de menos 10. Entonces si tenemos una ganancia de voltaje de menos 10, se queda tal cual, porque es lo que nos dan primeramente. Después vamos a encontrar la resistencia en el emisor, que nos dice la resistencia en el emisor es menos la resistencia en el colector por la resistencia en el emisor. Despejamos RE de aquí y nos quedaría RE es igual a la resistencia del colector sobre la ganancia de voltaje. Ahora sí vamos a ocupar la ganancia, que es la que estamos ocupando aquí. Recordando, la resistencia del colector no la dan, que es de 8.2. Ahora bien, si nosotros sustituimos 8.2 sobre la ganancia, ahora va a ser positiva. Serían 10 y hacemos esa operación, nos da un resultado de 0.82 kΩ y encontramos la resistencia del emisor. Ahora, cuando queremos saber la corriente en el emisor, vamos a ocupar la siguiente ecuación. La corriente en el emisor es igual a 26 milivoltios sobre RE. Entonces, es igual a 26 milivoltios sobre 3.8. Ese 3.8, recordemos que no lo dan. El R no hay que calcularlo, simplemente no lo dan. Entonces, simplemente sustituimos. Es de 3.8. Nos dan ese dato, lo ponemos aquí, lo calculamos y nos da un resultado de 6.84 miliamperios. Ahora vamos a determinar el voltaje en el emisor, que nos dice el voltaje en el emisor es igual a la corriente en el emisor por la resistencia en el emisor. La corriente en el emisor es de 6.84 miliamperes por la resistencia en el emisor, que es de 0.82 kiloohmios. Ahora, y eso nos da un resultado de 5.61 voltios. Ahora vamos a determinar el voltaje base. El voltaje base es igual al voltaje base emisor más el voltaje base. Voltaje en el emisor más el voltaje base emisor. En el voltaje emisor nos dio 5.61. Recordando que siempre el voltaje base emisor es 0.7. Este valor nunca va a cambiar. Y nos da un resultado de 6.31 voltios. Ahora vamos a determinar la corriente de base, que nos dice la corriente de base es igual a la corriente en el emisor sobre beta veces más 1. Ahora sí nos piden beta y sumarle un 1. En la corriente en el emisor nos dio 6.842 miliamperios sobre 120 de la beta que nos dan, y le sumamos 1. Hacemos esa operación y nos da un resultado de 56.56 microamperios. Ahora vamos a hacer la resistencia de base, que nos dice que la resistencia de base es igual al voltaje de fuente menos el voltaje de fuente menos el voltaje de fuente es igual a la corriente de base, y ahora sustituimos 20 volts de fuente menos 6.31 voltios del voltaje de base sobre la corriente de base, que nos dio 56.54
microamperios nos da un resultado de 242.12 kiloohms. Bueno, eso sería todo el ejercicio. Gracias.